entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. La subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género está en Antofagasta, Carolina Cuevas, y con nosotros acá en la entrevista del día también para conversar de varios temas a propósito, ¿cierto?, de la contingencia. Muchísimas gracias, subsecretaria, por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días y gracias a ustedes por invitarnos. Subsecretaria, sin duda la agenda ha estado claramente en el tapete. En Antofagasta también hemos presenciado varias movilizaciones, principalmente desde las universidades, centros, incluso mujeres organizadas que en Antofagasta también funcionan. ¿Sienten que la agenda, cierto, que el presidente Piñera ha propuesto ha encontrado finalmente eco? Porque los movimientos siguen indicando que gran parte de sus petitorios no estarían siendo representados en los anuncios que el gobierno ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es esa coordinación, esa bajada que también se busca hacer acá? Bueno, la verdad que la agenda que ha presentado el gobierno y el presidente Piñera el 23 de mayo, la agenda mujer, es una agenda bastante intensa, bastante completa. Tenemos que decir que gran parte de aquellas cosas que se presentaron ese día en la agenda mujer estaban en nuestro programa de gobierno desde un inicio. Yo participé junto con la ministra Pla de la elaboración del programa de gobierno en materia de mujer, así que muchas de aquellas cosas estuvimos nosotros en ese equipo de trabajo y las conocía y las habíamos preparado de antes. La verdad es que es una agenda bastante intensa. Cuando uno habla de los temas de mujer en términos generales, cuando hablamos de feminismo, hay una gama grande de cosas que tenemos que abordar. Probablemente en los extremos hay algunas cosas en las que algunos no vamos a estar de acuerdo, pero en la gran mayoría, nosotros hemos conversado con mucha gente y encontramos un consenso muy grande, muy importante de la gran mayoría de las cosas. Hemos estado conversando con las diputadas del Frente Amplio, del Partido Comunista, han estado en el Ministerio, hemos estado en las bancadas, hemos estado en la Comisión de Familia, en varias oportunidades, hemos estado en la Comisión de Constitución, en varias de las comisiones, porque tenemos varios proyectos que se están tramitando en la Cámara, y en general vemos bastante consenso. Yo me quedo con que es tanto lo que tenemos que avanzar y es tan amplio el consenso en cosas importantes que me quedo optimista de aquellas cosas en que sí tenemos coincidencia y que son la mayoría y que podemos avanzar. ¿Una educación no sexista en la práctica es posible? Porque el movimiento ha estado principalmente centrado ahí, subsecretaria. La educación no sexista no solamente es posible, sino que es necesaria. Y por eso el gobierno ha lanzado la mesa de educación, que me tocó participar en el lanzamiento de esta mesa hace 2 semanas. Esta mesa la lidera la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, y en ella participan integrantes de distintos ámbitos y de distintas especialidades, gente de universidades, gente especialista en materia de educación, gente del PNUD, gente con distintas miradas, y estamos haciendo un levantamiento de todas aquellas cosas que sean necesarias para poder hacer los cambios que necesite nuestra educación para que realmente sea una educación no sexista, sobre todo desde la primera infancia. El diagnóstico está claro. Quienes pretenden que esto sea en el corto plazo, ¿va a ser posible, subsecretaria? Porque el diagnóstico para muchos está claro de lo que ocurre en nuestras estructuras educativas hoy día, ¿no? A ver, yo creo que hay que ser muy responsable en el manejo de las expectativas. Es urgente hacer cosas y hacer cambios en el corto plazo. Vamos a promulgar las leyes, vamos a hacer cambios, etcétera. Pero también hay que ser realista. Aquí hay un trasfondo cultural muy importante y los cambios culturales nunca son de corto plazo, nunca se pueden hacer ni de un día para otro, ni a lo mejor ni siquiera de un año para otro. Es algo de largo plazo, pero que hay que empezar a hacerlo y lo estamos haciendo. Creo que lo importante es eso, que todos los frentes por los que tenemos que trabajar, en el frente legislativo estamos trabajando, en el frente de revisar la educación y las bases de la educación, estamos trabajando con la sociedad civil, estamos en muchos frentes trabajando a la vez, que me parece que es la forma en que tenemos que abordar. Y hablando de las expectativas, en lo administrativo, hay decisiones que el propio Ejecutivo pueda tomar respecto de algunos cambios importantes, y voy a hacer una comparación quizás con el proceso de regularización migratoria, ¿cierto? Que fue una decisión de un Ejecutivo que no tuvo que todavía pasar por la discusión en el Parlamento. En términos de género y de esta agenda mujer, ¿es posible que decisiones administrativas puedan, por ejemplo, cambiar ciertas estructuras hoy día que están todavía molestando gran parte, ¿cierto?, de la comunidad por ser estructuras todavía muy machistas? Bueno, yo creo que el gobierno ha dado muestras de que sí lo puede hacer. Podemos ver como ejemplo esta propia región. Tenemos aquí el 100% de las gobernadoras de la región de Antofagasta son mujeres. Esas son decisiones que toma el Ejecutivo. Tenemos una cantidad importante de mujeres a nivel de subsecretarias, como yo, a nivel de ministras. Estamos en el grupo de empresas del Estado, las empresas CEP, el Sistema de Empresas del Estado,
hicimos el compromiso en nuestro programa de gobierno que íbamos a mantener como mínimo un 40% de los asientos de directora ocupados por mujeres y lo estamos cumpliendo. Hoy día la mujer está presente en muchas de las instancias y eso ya empieza a marcar una diferencia. Y a través de eso vamos dando señales de que la mujer también pueda. Nosotros venimos en este momento de una actividad que estuvimos con Finning, que es un ejemplo muy bonito de un trabajo público-privado, porque una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando desde el Ministerio de la Mujer es la integración de más mujeres en el mundo STEM, que se conoce que es la ciencia, las matemáticas, la ingeniería y dentro de ellos la minería. Esta es una región minera y queremos que más mujeres participen de la industria minera y acabamos de estar con ejemplos con mujeres que participan en nuestros programas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con esta empresa, en este caso Finning, y cómo ellas hicieron cursos de especialización de soldaduras, de cosas que son que no son tradicionalmente de mujeres, y hoy día están felices trabajando en la propia empresa. Eso es justamente así, la solicitud que haría el gobierno al mundo privado también, que en esta zona, tal como usted lo dice, subsecretaria, quizás hubo siempre un dominio más masculino en gran parte de lo que es el ámbito laboral, ¿no? Y ¿cuáles serían en particular las buenas noticias que ustedes podrían dar de cómo incide? Porque obviamente es el mundo privado y lo que puede hacer el gobierno respecto de legislar en aquello finalmente pasa por la voluntad también de muchas de estas empresas, ¿no? Por supuesto que sí, la verdad es que para avanzar en esto es un tema país y la verdad es que es un tema mundial, digamos, el movimiento y la posición que van tomando las mujeres y por supuesto que necesitamos a las empresas. Hay que reconocer porque hay muchas empresas que han dado pasos importantes, en particular en el mundo minero que estábamos comentando, Finning es un ejemplo, Antofagasta Minerals es un ejemplo también, hemos estado en seminarios con ellos promoviendo la mujer en la minería, BHP, que es una empresa internacional presente en Chile también, vamos a estar en un rato más conversando con su gerente general, que es mujer. Esos son ejemplos que van mostrando que sí se puede. Y también invitar a las empresas en abrir espacios a más mujeres y sobre todo a todos los niveles y sobre todo a mujeres en posiciones de liderazgo, porque ahí lo que se necesita probablemente es un poquitito de voluntad, de poner a las mujeres en los cargos de gerencia, de poner a las mujeres en posiciones de directorio, mujeres capacitadas, mujeres preparadas hay. ¿Y cómo se incide en el sueldo, por ejemplo? Que es la principal crítica, que se gana todavía mucho menos que los hombres, que los planes de ISAPRES incluso castigan a la mujer, ¿cierto?, con un costo más alto, que ya se ha dado un debate, aparte también del gobierno en esa línea, ¿no? Bueno, en materia de salud, estamos preparando una reforma importante al sistema de salud y al sistema de ISAPRES, previamente tal, que lo lidera, por supuesto, que el Ministerio de Salud. Nosotros, como Ministerio de la Mujer, vamos a participar en aquello que tiene que ver con la discriminación arbitraria que hoy día sufrimos las mujeres, que tenemos que pagar hasta 3 veces más por el mismo plan que un hombre, particularmente en la edad fértil. Por supuesto que tiene que haber un ajuste ahí, como en todas aquellas brechas que hoy día afectan a las mujeres. Y en materia de equidad salarial también tenemos que avanzar, Nosotros estamos trabajando, creemos que tenemos una ley que prohíbe que haya diferencias de salario, una ley que se promulgó el año 2009, la 20.348, y lamentablemente no ha servido de mucho, no ha sido casi como letra muerta, dicen algunos. Bueno, nosotros creemos que en materia de brecha salarial, una de las cosas que falta es información y visibilización de aquella información. Y por lo tanto estamos trabajando de forma tal que las empresas tengan que en primer lugar medirse y tengan que informar y tengan que mostrar cuáles son sus brechas. A veces las empresas ni siquiera son conscientes de aquellas discriminaciones, porque si no tenemos datos no tenemos cómo tomar decisiones, y eso es lo que estamos trabajando para que efectivamente podamos tener los datos, podamos tener visibilización de la información, podamos tener comparaciones en distintas industrias, porque las realidades son distintas en distintas industrias, en distintas empresas. Creo que tenemos un campo que avanzar y nosotros como gobierno vamos a promover que eso suceda. Subsecretaria, vamos a los hechos de violencia, que de manera lamentable ya llevamos ciertas cifras también de femicidios durante este 2018, y aquí justamente la pregunta es a las cifras. Cuando están estos organismos que trabajan con el tema de la mujer, las cifras siempre son más abultadas en ONG que en lo que hoy día el CERNAM entrega, ¿cierto? Porque lo que se tipifica como femicidio es muy distinto a lo que otros dicen. Siempre que hay una mujer, lo tipifica como tal. Entonces siempre hay diferencias en eso. Se debe avanzar justamente en eso porque es la cifra con que se están elaborando hoy día las políticas públicas, y de aquí también le quiero preguntar respecto
respecto. Hace algunas semanas vimos enfrentados, ¿verdad?, al propio presidente de la República con los jueces por el tema de seguridad pública, pero también hay temas como las medidas cautelares que no se respetan y que hemos visto casos, ¿cierto?, donde muchas veces los hechos de violencia se desatan porque no hubo una medida que se aplicó. Entonces, hay dos temas aquí y quiero preguntarle justamente cómo se ha ido avanzando en lo concreto respecto de estos dos temas. Bueno, el tema de la violencia es un tema que sin duda nos duele, ¿no? Sobre todo las últimas semanas han sido muy tristes para el país, para las mujeres, para todos, ¿no es verdad? Por eso nosotros llegamos ayer a Antofagasta, tuvimos presentes junto con el intendente de la reunión del circuito intersectorial de violencia, con las policías, con la fiscalía, con el Sename, con el Instituto Médico Legal, y estamos revisando. Nosotros nos juntamos la semana pasada, esta semana, perdón, con el fiscal nacional también. Estamos haciendo todas las coordinaciones, porque siempre hay espacios donde uno puede intensificar o mejorar el trabajo que hacemos, ¿no es verdad? Del punto de vista legal estamos trabajando, tenemos 3 leyes que son parte de la Agenda Mujer que lanzamos el 23 de mayo, que se están tramitando. Una es la vigencia en el pololeo, que está con suma urgencia, el otro es el derecho a una vida sin violencia, que lo presentó el gobierno anterior y nosotros lo tomamos y le pusimos urgencia. Se está discutiendo también en la Comisión de Familia. Y también tenemos el proyecto de la vigilancia telemática, o lo que se conoce comúnmente como brazalete, para que pueda ser usado como medida cautelar. A raíz de lo que comentaba usted, de la eficacia o no eficacia de las medidas cautelares. Bueno, nos parece que con esto podríamos avanzar en agregar grados de eficacia a las medidas cautelares, que convengamos que es bastante complejo la separación, porque sobre todo cuando hay hijos comunes, que el agresor no pueda acercarse, es una cosa bien compleja. A veces son las propias mujeres que por distintas necesidades tienen que acercarse, o porque tienen que coordinar algo con los hijos, o por temas económicos. Es muy complejo. Pero ninguna ley y ninguna política pública todas son necesarias, no va a ser suficiente si no además hacemos ese cambio cultural que hacíamos referencia hace un momento. Todavía en Chile la violencia contra las mujeres se sigue aceptando de alguna manera. De algunas ni siquiera nos damos cuenta que estamos frente a situaciones de violencia. Entonces, en eso tenemos todos que aportar y tenemos todos que avanzar para que nunca más en Chile se naturalice, se acepte, se le baje el perfil a la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas. ¿Aumentar las penas fue un camino justamente para reducir la cifra de femicidios o finalmente hoy día eso tampoco fue efectivo, subsecretaria? Bueno, si uno mira las cifras, bien vale hacerse la pregunta, digamos, la verdad, pero a mí la verdad es que a mí no me gusta hablar de estadísticas o de números más, de números menos cuando hablamos de femicidio, porque detrás de cada número hay mujeres que perdieron la vida, hay familias que se destruyeron y hay hombres que también se destruyeron la vida. Entonces, esta cultura donde de alguna manera todavía hay hombres y hay personas que creen que las mujeres les pertenecen, y tenemos que avanzar hacia que eso no suceda nunca más. Esto es mucho más que cifras, estamos hablando... Pero no pasa por la tipificación o aún aumentar todavía esas penas más graves, que el cambio cultural puede llevar muchísimo más, ¿no? Bueno, por supuesto, la ley del derecho de violencia integral, que se conoce de manera más abreviada, nos aporta en ese sentido, nos da como un marco general, y la tipificación nos ayuda a que haya más penas y que todas las violencias, por ejemplo, todas las violencias están definidas y tipificadas en esta ley que estamos tramitando, y por supuesto que aporta. Por eso le digo, creo que tenemos que trabajar en forma paralela en el plano legislativo, en el plano de otras políticas públicas y en el plano de la educación, de la formación, y también aprovechar la instancia para invitar a las mujeres que están viviendo situaciones de violencia, o aquellos que ven que en su entorno cercano hay alguna mujer que está viviendo situaciones de violencia, a que hagan las denuncias. Las mujeres se demoran mucho por distintas razones en hacer las denuncias, y si no hacen las denuncias no forman parte, el sistema no sabe que existe una mujer en riesgo para ir a acompañarla, para ir a acogerla y para ir a protegerla. Por eso necesitamos que las mujeres denuncien.
Subsecretaria, quiero llevarla a otro hecho de violencia y vulneración también de derechos. Hay un caso en Gendarmería, en particular, ¿cierto?, en la cárcel de mujeres en Antofagasta, donde las funcionarias denunciaron, ¿cierto?, cámaras de seguridad instaladas que estarían grabándolas. Este hecho también el Ministerio y a través, ¿cierto?, de la Secretaría Regional Ministerial se hicieron parte. ¿En qué va justamente eso y cuál sería el camino en este tipo de casos en particular donde hay alrededor de 8 funcionarias afectadas, pero incluso podría ser mucho más, ¿cierto?, la parte psicológica que están viviendo todos quienes trabajan en el recinto penal? Sí. Mira, aquí hay dos cosas, digamos, que hacer con una situación como esta. En primer lugar está la contención, cómo acompañar a esas mujeres que vieron vulnerados sus derechos y que se vieron violentadas y violadas de alguna manera. Y ahí trabajamos muy de la mano, tanto Gendarmería como el CERNAMEC, dependiente del Ministerio de la Mujer, a acercarnos a esas mujeres, estuvimos con ellas, las acompañamos, las escuchamos, las contuvimos. Y lo otro es la investigación que debe realizarse, ¿no es verdad? En este momento se están realizando 2 investigaciones, la verdad es que 3 en forma paralela. A nivel interno, un sumario interno hecho por Gendarmería. Yo estaba en comunicaciones con Claudia Bendek, la directora nacional de Gendarmería, constantemente. La investigación sumaria que ellos están haciendo debiera dar resultados la próxima semana. Y en forma externa está tanto la PDI como la Fiscalía haciendo su propia investigación. Las mujeres, Gendarmería las movió, ya no están en el mismo lugar porque obviamente ellas no se sentían seguras ahí y las movieron. Hay personas que en este momento están suspendidas de sus funciones y se están haciendo las investigaciones que se tienen que hacer. Y aquí tenemos que ser muy claros, como gobierno no vamos a permitir, no vamos a tolerar ninguna situación de vulneración de derechos de ninguna mujer, ni en Gendarmería, ni en ninguna otra institución, y por supuesto que ninguna empresa, ninguna mujer trabajadora debiera sufrir ninguna vulneración de sus derechos, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por evitar que esto quede esclarecido y porque no suceda nunca más. Subsecretaria, gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, por Antofagasta Televisión.